Tenemos un emprendedor fenomenal, un profesor, un académico, un empresario, don Carlos Figueroa. Él es CEO de FITS, una empresa contable, una empresa que ayuda, una empresa que asesora a pymes de distintas categorías y dimensiones a lo largo y ancho de todo Chile por muchos años, experto en temas de capital, etcétera, etcétera. Y como la inmensa mayoría de nosotros los chilenos sabemos poco de contabilidad, sabemos poco de contribuciones, sabemos poco, en fin, y sobre todo ahora con esta brutalidad de las facturas falsas y todo lo que está ocurriendo, y estamos bastante informados, le pedí a don Carlos Figueroa, CEO de FITS, que nos enseñe un poco y nos haga una suerte de clase magistral de 13 minutos. Carlos, gusto saludarte, encantado, muchas gracias. ¿Qué tal, Tomás? Un saludo para todos los que están ahí escuchando y muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Carlos, ¿qué es lo más relevante en materia contable y todo aquello para un emprendedor, para un pequeño emprendedor, para un pyme que quiere ser pyme, que quiere emprender, que quiere partir? ¿Cuáles son las claves? Porque en general vamos aprendiendo a punta de costalazo, a punto de mucha ignorancia y de mucho, incluso los contadores, y lo digo con mucho respeto, no están al tanto de los cambios que hay, no sé si semanalmente, mensualmente, quincenalmente, semestralmente, de la legislación en materia de impuestos, tributos y todo aquello, Carlos. Mira, cuando uno comienza un emprendimiento, lo primero que uno quiere es solucionar un problema que uno tiene y no necesariamente satisfacer una necesidad del mercado. Uno emprende porque o se vio enfrentado a una recesión económica o porque simplemente heredaste la empresa de tus padres, qué sé yo. De ahí viene este proceso del emprendimiento. Y cuando uno ya está metido dentro de lo que es el emprendimiento, te vuelves experto en algunos temas que son de tu negocio, pero aquellas actividades que son de apoyo, como lo es, en este caso, el tema contable, el tema tributario, legal, laboral, tú lo dejas de lado porque no es el core, no es lo que a ti te importa. Tú dices, mira, la verdad es que teniendo plata en la cuenta corriente, está yendo fantástico, pero me despreocupo de si estoy cumpliendo bien las obligaciones tributarias, estoy declarando a tiempo, todos esos elementos que son relevantes, el emprendedor los deja de lado. Y Claro. ahí es donde entran empresas, por ejemplo, como FITS, donde nosotros ayudamos a los emprendedores y un montón de otras empresas que hacen exactamente lo mismo que hacemos nosotros, que lo que buscan es entregar un servicio de apoyo y evidentemente con esto los emprendedores pueden ir mejorando su negocio, pero el drama principal que tienen los emprendedores es que se ocupan solo de lo que ellos saben, pero esas actividades de apoyo las dejan de lado. Y ahí pasan todos estos problemas que tú ya señalabas antes, Sí. facturas falsas y un montón de otras cosas más. Los contadores se capacitan mensualmente, semanalmente, ellos reciben información del Servicio de Impuestos Internos, de la Tesorería General de la República, de quien sea, puntualmente, metódicamente, sistemáticamente, o son ellos quienes tienen que acudir a buscar la información que, por lo que tú me has contado, va renovando y cambiando con mucha velocidad. Mira, generalmente acá va en pro de lo que hace el profesional, o sea, el contador, el profesional contable, que a mi juicio es una de las carreras más hermosas que puedan existir, porque te da una visión general de todo lo que es el mundo empresarial. El profesional contable tiene que ir constantemente en un proceso de capacitación y él tiene que ir directamente a la página de impuestos internos a aprender temas tributarios, a leer oficios, circulares, resoluciones. La página de impuestos internos te entrega mucha información. Adicional a ello, tienes que estar mirando las leyes, tienes que estar mirando la biblioteca del Congreso Nacional por si hay cambios o no hay cambios. Eso es dentro de una arista tributaria. Pero tienes otra arista que tiene implicancias laborales. ¿Qué pasa con la dirección del trabajo? Hay nuevos dictámenes, está cambiando el código del trabajo, después hay otra arista, temas contables. Generalmente muchos contadores mantienen el servicio contable a través de principios contables generalmente aceptados en Chile, pero eso es algo que quedó obsoleto en el año 2013 porque a partir del año 2013 en Chile entraron las normas internacionales de información financiera, pero estos contadores mantienen esta contabilidad no porque el contador generalmente no quiera hacer algo distinto, sino porque muchas veces el empresario, el emprendedor dice,
pero ¿para qué quiero yo la IFRS? ¿Para qué quiero yo ese proceso contable? Si lo que a mí me importa es pagar impuestos, cumplir con qué me va a fiscalizar. Y ahí entramos en un problema. Entonces, finalmente, nosotros, profesionales contables, que quisiéramos hacer las cosas perfectas, de manera correcta en todo, hay situaciones que se nos desvían un poco, como por ejemplo el proceso contable en sí, porque el emprendedor quiere algo distinto. ¿Te Claro, fijas? claro, claro. Pero Carlos, siempre, pero sí, siempre estamos en un proceso de capacitación. Eh, Autodidacta o entras a empresas que te ofrecen servicios de capacitación, o entras ahí a la universidad. Yo, por ejemplo, hago clases en varias casas de estudio, en la que llevo más años, la Escuela de Contadores, llevo 10 años haciendo clases ahí en la Escuela de Contadores. Entonces, uno ve mucha gente que se va a capacitar, eh, pero también hay otras empresas que te entregan estos servicios de capacitaciones, nosotros lo hacemos también en FITS, eh, claro, claro. para poder ir entregando nueva información a los emprendedores y a los mismos profesionales contables que necesitan ir estando al día con todas las obligaciones tributarias que hay que tener para la operación renta que se viene ahora en abril 2024. Claro. Hay que estar atentos porque hay mucho cambio. Un emprendedor, un pyme que recién parte, debe tener desde el comienzo una asesoría contable, una asesoría, un contador, la ligazón con un contador, incorporarse a una empresa, digamos, como un cliente más de contabilidad para ser asesorado desde el comienzo, o tiene que tener ya cierto nivel de facturación, cierto tiempo ya en el mercado para tener la necesidad y la obligación de tener un contador, un asesor contable, o tiene que ser desde el comienzo mismo, Carlos. O sea, si tú me preguntas a mí, mi opinión profesional desde el inicio debe partir con un equipo especializado en materias contables. ¿Por qué? Porque son muchas dificultades que van a pasar. Mira, hay clientes, hay emprendedores que, que son emprendedores de corazón, Sí, que les sí, nace esto, y esos emprendedores, el que está escuchando aquí o el que está viendo, eh, se va a recordar lo que digo. De repente va caminando, mira algún lugar y dice, oh, mira, hay un terreno, quiero comprar ese terreno, quiero arrendar ese terreno, va y cierra el negocio, pero lo cerró solito, no pidió asesoría y quizás en esa negociación, en esa transacción, hubo algo ilícito. claro, Entonces, si es claro. que estuvieran de la mano con un profesional o con una empresa que te esté guiando día a día, antes de cerrar ese negocio, primero llaman al equipo legal, llaman al equipo contable, llaman al equipo tributario para decir, mira, ¿sabes qué? Voy a cerrar este negocio, pero revisa esto antes. Pero el emprendedor por naturaleza va y lo hace. Y Sí, cuando ya el sí. emprendedor crece, cuando ya el emprendedor se ha caído varias veces, cuando ya el emprendedor le han dado varios coscorrones, ahí Mm. dice, no, la verdad que ahora necesito estar con alguien al lado. Pero Sí, sí. es Ah, complejo cuando tú partes, Tomás, porque cuando tú partes tienes muchas ganas, mucho ánimo, mm, pero pocas lucas. claro que sí, claro. Entonces, ¿de dónde saco las lucas para poder financiar a esta persona? Entonces, quizás ahí podríamos pensar, inventar hoy en día que está todo este proceso de hagamos una nueva reforma tributaria, ahora el pacto fiscal, eh, quizás deberían haber incentivos para estos emprendimientos. Claro. Carlos, ¿cuál es tu impresión de lo que ha ocurrido, esta cosa espantosa de no sé cuántas miles de facturas falsas que durante 5 años, dentro de un control regular, comillas, nadie lo detectó? Ayer leíamos la declaración y comentábamos la declaración de una directora, una señora cuyo nombre no me acuerdo, del Servicio de Impuesto Interno, que decía, mira, esto ocurrió, lo descubrimos y está dentro del rango de tiempo en que vamos investigando estos temas. Y yo decía, desde mi ignorancia, decía, bueno, yo creo que la investigación debe ser semestral, anual, cada 2 años, cada trienal, no sé, pero me parece que esperar 5 años. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque es una industria de facturas falsas. Alguien me comentó el otro día, me llamaron a mi celular al 998220876, me dijo que en el centro había un señor, por llamarlo de alguna manera, que iba caminando y iba vendiendo en voz alta, vendo facturas falsas a 20 lucas. Literal, a las 12 del día, con sol alto en la calle Huérfano. Ya es una cuestión, es una degeneración absoluta y total, Carlos. ¿Cómo es esa cuestión? Sí, mira, es Porque es una industria complejo. paralela, es una industria paralela.
Es una corrupción, pero sin límite. ¿Es primera vez que ocurre o siempre ha ocurrido? Sí, mira, es complejo la situación. ¿Por qué? Porque cuando estamos frente al proceso de factura falsa, existen dos conceptos. Uno que es la factura falsa ideológica y otra la que es material. Cuando Ya, hablamos de una factura falsa ideológica, estamos hablando simplemente de que el acto de comercio no se realizó. ya. Y cuando hablamos de una factura materialmente falsa, estamos diciendo que el documento físico no cumple con los requisitos reglamentarios, no tiene el timbre de impuestos internos, por ejemplo. ¿Ya? Ajá, ajá, Entonces, ahí estamos frente, yo tengo una factura falsa, pero puede ser de dos tipos, falsedad ideológica o falsedad material. ajá, Cuando estamos frente a una falsedad ideológica, es que dos personas se coludieron y dijeron, ¿sabes qué? Tengo mucho impuesto que pagar, mucho IVA que pagar, entonces, ajá. ¿por qué tú, que tienes mucho crédito, mucho IVA remanente, ¿por qué no me entregas una factura? Y así yo rebajo mi débito fiscal y pago menos impuestos. Esa es más o menos la situación que ocurre. Y esto brutal que yo te estoy señalando eh, está dentro del artículo 23, número 5 de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios. En el Ya, artículo 23, número 5 de la Ley del IVA, señala que para que el comprador no pierda el crédito fiscal, tiene que haber pagado esta factura con un cheque, con un vales vista o con una transferencia. En ese cheque, en la parte de atrás del cheque tiene que aparecer el número de factura, el RUT, eso tiene que estar registrado en la contabilidad. El vendedor en este caso tuvo que haber declarado en arcas fiscales el impuesto. Hay una serie de requisitos que están ahí. Entonces, cuando existen estas personas que están buscando hacer un acto ilícito, se basan en el cumplimiento de este artículo 23, número 5. Y cuando tú señalabas y te parecía inaudito este proceso de fiscalización que tú decías que tenía que ser semestralmente, etcétera, existen unos plazos en el Código Tributario que son plazos de prescripción. Estos ya, plazos de prescripción están consagrados en el artículo 200, 201, 63 y 59 del Código Tributario. Y ahí señala, haciéndolo muy general, que mm, el plazo máximo de prescripción va a ser de 6 años, 4 meses, más o menos. mira, Entonces, claro, ¿qué pasa? Tanta reforma tributaria que ha existido. Estuvimos constantes hasta el año 2016, más o menos, en materia de renta. A ya, partir del año 2017 hasta el 2019 hubo un cambio con Bachelet, 2020 hasta la actualidad, cambio con Piñera, ahora otro cambio que se viene, se supone, con Gabriel Boric. Todos estos cambios provocan que el proceso de fiscalización, ese profesional que está en impuestos internos, tenga que estar revisando lo más antiguo, porque si no revisa lo más antiguo, se le claro. van a pasar los plazos de prescripción. Entonces, ese proceso que tú dices, chuta, que es complejo que no se haya fiscalizado a tiempo, Entiendo, entiendo. se te van los plazos, entonces tienen que dar prioridad. Y imagínate, el universo de 100% de clientes o de 100% de contribuyentes no los pueden fiscalizar a todos. Tienen que fiscalizar a algunos porque se les fue el plazo. Claro. Y todas estas modificaciones de las distintas presidencias, de los distintos gobiernos de turno, ¿han sido para mejor para la inmensa mayoría de los chilenos o para peor? ¿Cuál es la realidad? La realidad es subjetiva. Mira la tontera que te estoy diciendo. No, pero entiendo, entiendo, es subjetiva. Porque mira, te voy a leer, voy a partir de lo nuevo hacia atrás. Dale, Tengo acá en mi poder el borrador del Pacto por el Crecimiento Económico, ¿ya? Y dentro de este borrador existe unos principios para un sistema tributario moderno. Dentro de estos principios señala justicia tributaria y compromiso con el cumplimiento tributario. La justicia tributaria dice, la legitimidad de un sistema tributario descansa en su capacidad para dar un trato justo a los contribuyentes, gravando los hechos económicos de manera objetiva. Y el compromiso con el cumplimiento tributario señala el uso de resquicios legales para eludir impuestos o ejecutar actos de evasión
son conductas condenables. Si Ajá. yo analizo estos dos conceptos que están Sí, dentro de sí, la propuesta del sí, pacto, tienen una inconsecuencia, a mi juicio. ¿Por qué? Suena bonito. Está bien que exista la justicia tributaria, pero en Chile no hay justicia tributaria, porque la empresa tiene una utilidad de 100 que está dada por ventas de 1000, o perdón, olvídate los números, ventas de 1000, costos de 200, gastos de 200, una utilidad de 600 y paga impuestos sobre 600. En cambio, el ciudadano a pie, como tú o como yo, paga impuestos sobre los 1000 que recibe. claro. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuál es la justicia tributaria que tenemos? No existe justicia tributaria. Te vemos te vemos muy bien acompañado, Carlos, con una niñita chica Sí, preciosa. Oye, vamos a tener que seguir conversando, se nos fue el tiempo, es muy interesante porque además la inmensa mayoría de los chilenos no conocemos por diversas razones que tú has explicado, somos emprendedores, y se nos olvida una parte que es fundamental. Vamos a volver a conversar, Carlos, te agradezco mucho estos minutos para Mundo Real, Radio El Conquistador. Un abrazo y muchas gracias, Carlos. Y cuando guste. arriba los corazones, arriba los corazones. Cuídate, que esté bien. Muchas Gracias. gracias, muy amable, gracias.